En este video vamos a aprender a calcular la derivada direccional con respecto a un punto, dado un campo escalar. En este ejemplo que tenemos, nos dan el campo escalar que es f de xy. Bueno, acá la f vamos a corregirlo porque esta f tiene que ser minúscula. Vamos a copiarlo de nuevo. Entonces aquí nos dan el campo escalar que igual a f de xy va a ser igual a x cubo por y cuadrado. Entonces nos dan ese campo escalar y luego nos piden contar la derivada direccional en el punto menos 1,2 en dirección del vector 4i menos 3j. Vamos a graficar la función para tener una idea de qué es lo que estamos haciendo y luego pues vamos a realizar el procedimiento paso a paso. Nos vamos a ir aquí al programa de CalPlot 3D. Vamos aquí a eliminar la gráfica que trae por defecto y vamos a seleccionar, bueno, que podíamos haber trabajado sobre ella misma, pero vamos a seleccionar de nuevo. Vamos a trabajar mejor sobre la misma que ya tenemos acá para solamente borrar los valores. Entonces yo voy a introducir acá la función que me han dado. Solamente elimino los valores que no me sirvan y dejo los que sí me pueden servir. Mi campo escalar está representado por la función f de xy igual a x cubo por y cuadrado. Entonces acá a la izquierda yo voy a eliminar lo que no me sirve. Escribo x al cubo por y al cuadrado. Solamente dejo los valores que me sirven y doy enter. Acá se ha graficado la función f de xy igual a x cubo y cuadrado. Me da esa gráfica que estamos viendo ahí acá al lado derecho. Y a mí me interesa ver, esta gráfica desde arriba, ver sus curvas de nivel. Entonces voy a clic acá en este comando. Luego clic en crear gráfica, lo dejo así en rojo. Si usted quiere cambiar los valores, pues lo cambia el color. Y vamos a dejarlo así por defecto. Como yo ya vi la gráfica en 3 dimensiones, yo ya sé que esta gráfica, pues hasta estos puntos la gráfica va aumentando y en esta dirección pues ya se va disminuyendo, ¿verdad? La gráfica. Es decir, como que la montaña va hacia abajo, suponiendo que eso fuera una montaña. Entonces voy a ubicar el punto menos 1, 2, porque me están diciendo encontrar la derivada direccional con respecto al punto que está acá, menos 1,2. Vamos a graficar ese punto. Entonces me voy acá a la opción donde dice seleccione 1, acá a la izquierda. Selecciono la opción que dice punto x, y, z. Y aquí me sale un punto por defecto, entonces yo voy a escribir, sería menos 1 en x, está bien, no hay problema, no lo donde x sale y sería, escribo 2, y en el caso de z no me da ningún valor, estoy trabajando en el plano, entonces escribo 0. Entonces aquí mi punto es menos 1,2, 0. Y si yo quiero, pues puedo cambiar el color, le voy a poner un color azul para que se mire el punto. Miren que acá se ha graficado el punto. Acá, miren. Sería menos 1 para x, 2 para y lógicamente 0 para z. Es decir, ese punto está ubicado sobre el plano xy. Entonces acá está el punto. Entonces me piden que yo calcule la derivada direccional en ese punto con respecto al vector. Me da un vector a igual a 4i menos 3j. Entonces en dirección de ese vector, grafiquémoslo, cómo se vería. Damos clic acá a la derecha, dice seleccionar 1. Busco donde dice vector ABC.
doy clic para que acá, para que se muestre el vector. Él me va a mostrar un vector por defecto, pero yo cambio los valores. Escribo, acá dice -1, yo lo borro, escribo 4. Luego acá donde está 1, en Y escribo -3 y a la derecha escribo 0, porque este vector está en el plano, ¿verdad? Si yo quiero, pues puedo cambiar el color. Puedo poner un color, vamos a ponerle un color, no, ese color le vamos a dejar por defecto, un color negro. Pero acá me está diciendo, me está pidiendo el punto inicial, porque por defecto el vector pues se va a graficar en el origen. Entonces acá voy a escribir, aquí es 4, voy a corregir acá en mi vector, es 4, -3, ahora sí. Entonces acá voy a poner en donde yo quiero que se inicie ese vector, que ya me lo han dado, que es en -1,2. Entonces acá escribo -1,2. Ya sabemos que en Z va a ser 0. O sea, acá primero escribí el vector y luego acá donde yo quiero que inicie, la coordenada del punto inicial. Entonces ya se me ha graficado mi vector que está acá con respecto al punto inicial. Entonces ahí tengo mi vector 4i menos 3j que empieza, ¿verdad?, en el punto -1,2,0 para indicar que está en el plano. Entonces me están pidiendo cuál sería la derivada direccional con respecto a ese punto. Entonces recordemos que la derivada direccional lo que nos va a dar es un vector que nos va a indicar qué tanto, o el valor que vamos a obtener. Al final vamos a obtener un número, y ese número nos va a indicar si seguimos esta dirección, ¿da?, cuál sería, por así decirlo, la tasa de cambio o el desnivel, ¿da?, en ese punto. Y si el valor es un número positivo, significa pues que nosotros vamos hacia la parte que va aumentando la función. Ya si fuera una montaña, pues nos va a indicar hacia que en ese punto vamos subiendo a la montaña. Pero si nosotros, por ejemplo, obtenemos un valor negativo, nos va a indicar que nosotros nos vamos moviendo hacia la parte contraria, hacia abajo. Y si es un número alto, entonces nos va a indicar que ahí la pendiente es muy alta, la tasa de cambio es muy alta. Pero si nos da un valor pequeño, significa que ahí, en ese punto, la tasa de cambio es bajo, es decir, la pendiente es muy baja. Si nos diera dar 0, significa que hay un lugar pues que no hay desnivel, un lugar plano. Entonces nosotros ya tenemos acá la gráfica. Ahí tenemos nuestro campo escalar graficado por medio de curvas de nivel, nuestro punto y el vector. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, para obtener el gradiente de este campo escalar, lo que realmente vamos a obtener es una función vectorial. Recordemos que esa función que tenemos ahí es una función, es un campo escalar. Entonces, al aplicar el gradiente o al encontrar el gradiente, esa función, lo que vamos a encontrar es un campo vectorial que me va a indicar, ¿verdad?, hacia dónde debemos dirigirnos. Es un conjunto de vectores que nos va a indicar hacia dónde debemos dirigirnos para llegar a la parte más alta. Entonces, aquí tenemos el gradiente de la función va a ser igual al el vector nabla, ¿verdad?, por la función. Es decir, lo que vamos a hacer nosotros es aplicar derivadas parciales de la función con respecto a x, después con respecto a y, y por último con respecto a z, si lo tuviéramos, derivada parcial de la función con respecto a z. Ese gradiente sería e. Entonces vamos a hacer la operación.
vector por la función sería, vamos a hacerlo un poco detallado. Sería, vamos a aplicar la derivada parcial de la función x cubo por y cuadrado, la derivada parcial con respecto a x de esa función, luego la derivada parcial con respecto a y de mi función, luego derivada parcial de esa función con respecto a z. Aplicamos, hacemos la operación. Vamos a hacerlo un poco directa acá por el tiempo. Entonces recordemos que al aplicar la derivada parcial con respecto a x, pues simplemente las demás variables, por ejemplo y, z, la que obtengamos, se va a convertir en una constante. Entonces derivada parcial con respecto a x, ¿cómo sería? Bueno, recordemos, ese 3 pasa a multiplicar, le restamos 1, y en el caso de y cuadrado, pues una constante, no pasa nada, queda igual. Bueno, aquí no hace falta el paréntesis, ya ahí tenemos, este sería nuestra componente m. Ahora vamos a ver nuestra componente en n, derivada parcial de la función con respecto a y, significa que x y las otras variables se van a transformar en una constante. Entonces, derivada con respecto a y, este y pasa, ese 2 pasa a multiplicar, en caso de la x queda igual, y recordemos que a ese 2, a ese exponente 2 de la y le restamos 1, entonces nos va a quedar solamente y. Luego, derivada parcial con respecto a z de la función. Vemos que no hay ninguna variable z acá. Entonces todo esto se me transforma, que me quedaría una constante solita. Entonces la derivada de la constante va a ser 0. Entonces ahí tenemos el gradiente de esa función. Entonces ahí lo tenemos nosotros en forma de componente, pero podemos escribirlo nosotros si queremos ya con nuestros vectores unitarios. Entonces nos quedaría de esta manera: 3x cuadrado y cuadrado y más 2x cubo y j. Poner acá. En caso de ser en componente en k no existe, nos quedaría así 0k. Lo podemos dejar así si queremos, pero como y es 0, ya sabemos que todo eso va a ser 0. Entonces este sería el gradiente de la función, es decir, un gradiente general, que eso es un campo vectorial. Si nos vamos al programa, y vos podés graficar esa función. Vamos acá donde dice, seleccionamos campo vectorial. Entonces dice la componente en m, vamos a poner el valor de m. Recordemos que ¿cuál fue el valor que obtuvimos nosotros en el ejercicio? Bueno, el gradiente que obtuvimos fue el siguiente: el gradiente de la función, recordemos que es gradiente general, nos dio 3x cuadrado y cuadrado más, bueno, aquí sería y, vamos a agregar sin forma con sus vectores unitarios, y más 2x cubo y j. Este es el gradiente general de mi campo escalar. Entonces acá vamos a ingresar los valores, el componente m y n y p. Ya sabemos que solamente tenemos componente m y n, no tenemos componente en p. Entonces vamos a escribir acá 3x, para que me quede al cuadrado escribo al 94 x cuadrado, ¿verdad? Para que me quede ese exponente, ¿sí? Y al 94 2, para que me quede de esa manera. ¿Cuál sería mi componente en n? Pues es 2x elevado al cubo, ¿verdad? Escribimos 2x al 94 para que me aparezca este signo, para que x cubo y enter. Entonces acá se me ha dibujado mi campo
se ha dibujado el gradiente. Pero yo, como ahí no se logra notar, yo voy a restringir esto a que me quede todos los vectores de un mismo tamaño. Y si queremos pues que me quede un solo color, vos aquí lo puedes cambiar. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que el gradiente de la función o el gradiente del campo escalar es un campo vectorial. ¿Ya? Y si vos dibujas ese campo vectorial, ¿qué vas a obtener? Pues un montón de vectores que son perpendiculares a las curvas de nivel. Y aquí lo podemos ver, miren, todos estos vectores se mueven de forma perpendiculares a tu curva de nivel. Y si nosotros dejamos esos vectores con sus longitudes originales, vamos a restringirla, si vos lo dejas con sus vectores, el tamaño del vector te va a indicar la tasa de cambio en ese punto, es decir, en la pendiente. Que si el vector es muy grande, significa que ahí la pendiente es grande. Si es pequeño, significa que la pendiente es pequeña. Entonces, pero nosotros nos piden conocer acá en este punto la derivada direccional, es decir, el valor de la pendiente o de la tasa de cambio en ese punto con respecto al vector que nos han indicado. Este vector es algo que no lo revisamos, se me olvidó verlo al inicio, es que este vector A era menos 4i menos 3j. Si lo graficas en tu cuaderno, vos simplemente te ubicas acá en el punto menos 1,2, significa que te vas a mover 4 a la derecha y luego menos 3 hacia abajo, ¿verdad? En el eje Y, 3 hacia abajo. Entonces, esto que tenemos acá, repito, es el gradiente general de mi campo, el gradiente de forma general de mi campo escalar. Entonces aquí todavía no hace falta. Luego que vos determinás el gradiente, tenés dos opciones. Vos multiplicás de forma directa el gradiente por el vector unitario del vector que hemos obtenido. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí yo tengo mi gradiente general. Ahora lo que voy a hacer yo es determinar el gradiente con respecto al punto menos 1,2. ¿Qué voy a hacer? Voy a sustituir el valor de 1 en toda la x de mi gradiente. Y sustituir la y por el 2 acá en mi función. Entonces, si vos haces toda esa operación, vas a obtener el siguiente vector: 12i menos 4j. Entonces, este sería mi gradiente con respecto al punto menos 1,2. No podemos graficar si queremos. Vamos a hacerlo rápido para ver. Sería 12. Este sería 12, menos 4. Vamos a dibujar un vector. Vamos a seleccionar acá. Dice vector. Ponemos, dijimos que era 12, menos 4, 0, ¿verdad? Porque estamos en el plano. Damos enter. Le vamos a poner un color morado y le vamos a poner que se ubique e inicie en el punto menos 1,2, 0. Mire, y podemos ver automáticamente que este vector que está acá, que hemos generado nosotros de manera analítica, coincide exactamente con el vector que me generó el programa que me generó con el gradiente general. Entonces, si vos te ubicas en ese punto y calcular el gradiente con respecto a ese punto, mire, vas a obtener este vector que es exactamente perpendicular a la línea de nivel, y me va indicando hacia dónde debo ir para llegar al punto más alto de mi función. Entonces, este sería el gradiente con respecto a un punto específico. En este caso ahorita no, bueno, lo vamos a dejar ahí. Entonces, ahora, ¿cuál es el siguiente paso?
Bueno, ya tengo mi gradiente en ese punto. Entonces, ahora lo que yo necesito saber es calcular mi vector unitario de este vector que me están dando originalmente, porque yo necesito saber el gradiente, la derivada direccional, es decir, la tasa de cambio con respecto a este vector, porque la tasa de cambio también podría ser para acá, la podemos calcularla para este otro lado, incluso podemos calcularla hacia atrás, la tasa de cambio, la derivada direccional, es decir, el valor, cómo cambia de acuerdo a la dirección, la pendiente. Entonces ahora yo necesito saber el vector unitario de este vector que está acá, que me han dado. Entonces vamos a hacer el vector unitario. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, ya existe una fórmula, no lo vamos a detallar todo por el tiempo. Entonces el vector unitario va a ser mi vector que estoy calculando, que me han dado, ¿verdad?, entre el módulo de ese vector. Acá el paso más largo, ¿verdad?, sería calcular el módulo. El vector que me han dado es, que me han dado aquí en el programa es 4i menos 3, que repito, este vector negro que está acá de color negro. Entonces, necesito calcular el vector unitario de ese vector. Entonces, mi vector es, que me han dado es 4, menos 3 entre el módulo de este vector. Entonces sería 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Si usted realiza toda esta operación, te vas a dar cuenta que toda esa raíz que está ahí te va a dar 5. Ese sería el valor absoluto. Entonces mi vector unitario quedaría de la siguiente manera: 4 quintos, menos 3 quintos. Menos 3 quintos. Este sería mi vector unitario. ¿Para qué voy a necesitar ese vector unitario? Bueno, porque yo voy a hacer un producto punto entre este vector unitario por la derivada direccional en el punto específico que yo lo tengo acá atrás. Yo lo he calculado, que está en rojo. Entonces ahora ya aquí, para terminar mi problema, entonces yo voy a encontrar la derivada direccional con respecto al punto menos 1,2 de la siguiente manera, ¿verdad? Va a consistir en un producto cruz entre el gradiente en el punto menos 1,2 por el vector unitario, ¿verdad?, el vector unitario del vector que a mí me han dado, ¿verdad? Entonces acá pues simplemente es un producto punto. Vamos a escribirlo, el vector unitario que está acá, el gradiente con respecto a ese punto, a menos 1.2, es 12i menos 4j. Entonces lo podemos escribir así también, 12 menos 4. Entonces escribo ese valor acá abajo. La derivada direccional con respecto a menos 1,2 va a ser igual a 12, menos 4, producto punto del vector unitario, 4, aquí es producto punto, 4 quintos menos 3 quintos. Nosotros realizamos esa operación y nos va a dar el siguiente valor. Nosotros realizamos el producto punto, no lo hacemos todo el procedimiento por tiempo. Entonces la derivada direccional de mi campo escalar con respecto al punto 1, 2 en dirección del vector
4 menos 3j va a ser igual a 12. ¿Qué podemos analizar o qué analizamos este resultado? Es que primero tenemos un valor alto y segundo que es un valor positivo. Significa entonces que el vector que me han dado, es decir, este vector que está en negro acá, este vector que me han dado, esta dirección que sigue este vector es, vamos hacia la parte más alta de la función, o sea, los valores más altos de la función o donde la pendiente va aumentando de mi campo escalar. Y al ser un valor alto me indica que en este punto la tasa de cambio o el desnivel es muy alto. Si hubiéramos tenido tal vez valores como 0.3, 0.4, 1, 2, 3, significa que ahí en ese punto la pendiente es muy pequeña, ¿verdad? No, se va acercando a lo plano. Entonces, y este sería mi resultado del ejercicio. Vamos a reducirlo. Entonces acá se puede ver el ejercicio completo. Entonces el ejercicio nos pedía encontrar la derivada direccional en el punto menos 1,2 con respecto al vector 4i menos 3j. Con respecto al vector 4i menos 3j. ¿Qué hicimos primero? Bueno, primero aplicamos las derivadas parciales a mi campo escalar. Luego obtuvimos el gradiente de forma general de mi función, que otro es un campo vectorial. Luego calculamos la derivada direccional con respecto al punto menos 1,2 y obtuvimos un vector. ¿Ese vector qué cosa es? Bueno, aquí lo vemos en la gráfica. Este vector es este vector morado que me está apuntando hacia donde yo debo ir para llegar a la parte más alta, ¿verdad? Por así decirlo, de la montaña, los valores más altos de mi función. Luego que yo encontré mi derivada direccional con respecto al punto 1,2, entonces yo calculo el vector unitario del vector que me han dado, es decir, el vector que yo debo seguir para ver si yo voy subiendo la montaña o voy bajando. Recordemos que los campos escalares no necesariamente representan una montaña, pueden representar temperatura o presión. Luego que yo tengo mi vector unitario, entonces yo hago producto punto entre el gradiente en el punto menos 1,2 por, o sea, producto punto con el vector unitario. Entonces al final pues yo tengo mi resultado que es de 12. Muchas gracias, eso ha sido todo en este video.